caso de una niña que cada vez que le pedían que compartiera o que se sentara junto a sus niños o sus compañeritos, entraba en crisis. Realmente era una crisis para ella el estar tocando a alguien. Hola amigos del Capitalino, mi nombre es Daniela Reyes y en esta ocasión estamos con Brenda Bernaldez, que nos va a hablar de un tema bien interesante y que no se aborda en tantas ocasiones y es muy importante rescatar. Entonces no sé si me puedes ayudar primero que nada presentándote, contándonos quién eres, a qué te dedicas y todo eso. Claro que sí. Pues yo soy Brenda Bernaldez, trabajo en una asociación de la sociedad civil que se llama Enseña por México. Lo que nosotros nos dedicamos es a trabajar dentro de las comunidades en el área educativa para reducir la brecha educativa que existe. Perfecto. Bueno, sobre tu estudio acerca de esta emergencia que no ha terminado, que es la pandemia, que al parecer para todos terminó el día que nos dijeron ya no usas cubrebocas y no nos preocupamos por algo más allá de eso, ¿no? Sino más bien por los pulmones, por partes del cuerpo que son como evidentes, pero qué poco se ha tratado la salud emocional. O sea, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Qué tanto sigue la pandemia vigente? Pues mira, te cuento un poquito. Justo en Enseña por México nosotros lo que hemos estado trabajando desde hace 10 años, cumplimos 10 años este año, eh, es trabajar más allá de las habilidades cognitivas dentro de las escuelas, sino trabajar también con habilidades socioemocionales. Y creo que al momento que llegó la pandemia nadie estábamos preparados para la pandemia. Claro. Y al finalizar la pandemia nosotros seguimos trabajando con habilidades socioemocionales y nos dimos cuenta de que había un rezago no solamente a nivel cognitivo, sino un rezago debido al aislamiento que se vivió por parte de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, nosotros ahorita de lo que les vengo a platicar es de primera infancia, que son niños y niñas que están entre 0 y 6 años de edad. Y te voy a preguntar algo. ¿Cuánto tiempo estuviste tú encerrada sin contacto con nadie durante la pandemia? Híjole, era difícil, ¿no? Porque mínimo salías al súper. Pero bueno, sin contacto real. Un año. Un año. Un año. En realidad fueron 53 semanas. Entonces, más o menos esas fueron las semanas. Y ¿cuánto se representa, no me digas tu edad, pero cuánto representa un año en porcentaje de tu edad? Por ejemplo, un año en porcentaje de mi edad, yo tengo 40 y algo, no voy a decir cuántos, pero representa menos del 1%. Claro. Pero si estamos hablando de un niño de 3 años, ¿cuánto representa un año? No, pues la mitad de su vida, ¿no? Exacto, el 33% de su vida. Y entonces de repente les dijimos a los niños justo de estas edades, de 3, de 5, de 4, que se quedaran dentro de su casa. Y se quedaron dentro de su casa por un periodo igual que el nuestro, pero en porcentajes mucho más relevante el tiempo que estuvieron dentro de sus casas. Claro. Y les dijimos, no compartas, no toques, aléjate de todos los demás. Teníamos, todos los que somos cuidadores primarios, teníamos que aparte seguir trabajando, teníamos que estar cuidando a los niños y a las niñas. No teníamos a lo mejor las herramientas para poder estar trabajando en habilidades socioemocionales, porque tampoco las teníamos para nosotros. Claro, sí, qué importante. Entonces, y de repente, un día les dijimos, bueno, ya regresa al salón de clases, y ahora sí, Dani, de 5 años, comparte con tus compañeritos el lápiz. ¿Cómo crees que lo va a tomar Dani de 5 años después de que un año le dije no toques a nadie? Claro. Entonces, estamos viendo que los niños están teniendo problemas otra vez de adaptarse, están teniendo situaciones de estrés muy fuerte al entrar en un lugar en donde está mucha gente reunida porque tampoco socializaron, no saben cómo socializar entre ellos porque tampoco convivieron entre ellos. Y todas estas cosas que les están pasando a nivel emocional, a nivel social, las estamos tratando de poner un poco en pausa y más bien nos estamos enfocando en la parte cognitiva. Y entonces el retraso que hubo en lectoescritura, que por supuesto es muy grave, retraso que hubo en matemáticas, el retraso, pero no nos damos cuenta que nuestro cerebro trabaja al revés. Claro. Si nuestro cerebro no se siente cómodo emocionalmente, si no se siente seguro, si no se siente protegido, no va a poder haber un aprendizaje. Claro. Y eso está comprobadísimo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando ahorita desde Enseña por México con
un programa que trabajamos que se llama Jugamos Juntos, es cómo le ayudamos a los adultos que están alrededor de los niños y niñas de primera infancia a generar estas habilidades socioemocionales que puedan apoyarles para apoyar a los niños y las niñas, para que tengan una crianza dentro del marco de cuidado cariñoso y sensible, que lo maneja la Organización Mundial de la Salud, en donde se les den oportunidades de aprendizaje, en donde se les dé seguridad y protección, que se les den, que nosotros como adultos tengamos estas capacidades y estas herramientas para autorregularnos y ayudar a autorregular a los niños y las niñas. Qué importante esto, ¿no? Si yo no estoy bien, ¿cómo puedo transmitirle tranquilidad a mi hijo? O bueno, las personas que son padres o cuidadores, ¿no? Por alguna otra razón. Ejemplo, a veces como adultos, pensando como adultos por supuesto, le damos mucha importancia a la parte académica y no tanto a la emocional. Es decir, la maestra me dice, oye, el niño no está dándolo todo, va atrasado, y entonces empezamos a presionar. ¿Cómo crees que se pueda mediar esto? O sea, ¿cómo una persona puede llegar a un punto medio entre lo emocional y lo educativo? Creo que lo más importante es reconocer que sí hay una parte emocional. Claro. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, con este caso que te ponía de claro, la niña Dani de 5 años, es real. Tuvimos un caso de una niña que cada vez que le pedían que compartiera o que se sentara junto a sus niños o sus compañeritos, entraba en crisis. Realmente era una crisis para ella el claro, estar tocando a alguien. Y en lugar de buscar, en ese momento las personas que estaban alrededor de ella no entendían qué estaba pasando, y en lugar de buscar qué estaba pasando fue como, esta niña es problemática, esta niña no está... Claro. Entonces, si nosotros pensamos un poquito y nos hacemos un poquito más para atrás y me dicen, híjole, el niño está teniendo un rezago en lectoescritura. Ok, pero ¿eso es un síntoma o eso es una enfermedad? Por claro, decirlo de alguna manera, no una enfermedad, pero ¿ese es el síntoma de la enfermedad o esa es la enfermedad en sí? Okay. ¿Ese es el síntoma del problema o ese es el problema en sí? Claro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy teniendo un retraso en lectoescritura conforme a los estándares, es ¿por qué lo estoy teniendo? Porque no estoy pudiendo expresarme, porque tengo algo atorado, como niño o como niña, porque no tuve suficiente estimulación del lenguaje, porque no tenía yo con quién socializar. Ver más allá de solamente el hecho de esto es lo que está pasando. Ver todos los aspectos alrededor, claro, ver el aspecto emocional, el aspecto social, el aspecto físico, porque también muchas veces nos dicen, es que el niño no está leyendo bien o el niño no es muy bueno en matemáticas, y a la hora que lo revisas, le revisas los ojitos, es así como, claro, pues no ve nada. Sí. Entonces, checar todos los aspectos y luego decir, ¿cómo damos una aproximación completa hacia ayudarle a que desarrolle su potencial? No nada más forzarlo a, ahora haces planas de la A 500 veces hasta que te salga la A, claro, porque eso no le va a ayudar necesariamente. Y creo que esto es algo que también tenemos que compartir con los maestros, con todos los cuidadores primarios, con todos los agentes educativos, el decirles, a ver, está bien que busques otras cosas, que trates de hacerlo, que no te sientas presionado porque claro, no está sacando 10 el niño o la niña. Claro. Y bueno, estoy hablando de los pequeños, pero bueno, también ahí están los adolescentes. Que es muy parecido. Que es muy parecido y que ellos sí conocían la vida antes de la pandemia y sí conocían el proceso antes de la pandemia, y que de repente un día les dijeron no vas a venir 15 días y se extendió a 2 años. Entonces, ¿qué tanto afectó a los adolescentes y qué tanto se puede mediar con un adolescente, sabes? Porque de pronto es muchísimo, bueno, yo creo que es más fácil explicarle a un niño algo que no sabe que a un adolescente algo que sí sabe y que tiene que entender, o sea, ellos saben que no fueron a la escuela, lo medio entienden, pero siento que no alcanzan a procesarlo. Entonces, ¿cómo abordamos este tema con adolescentes? Creo que en los dos casos, o sea, tenemos que ser muy honestos, porque a veces también nosotros desde nuestro adultocentrismo, desde el yo sí sé porque soy adulto y tú no porque claro, eres adolescente o niño, creemos que tenemos todas las respuestas. Entonces, por ejemplo, yo tengo hijas que en ese momento estaban en la adolescencia y tampoco tengo las respuestas, o sea, qué pena, tampoco tengo las respuestas y vamos tratando de crear otra vez juntos. Pero a veces con los adolescentes sentimos que tenemos que hacer
los que saben, los que guían, los que no se pueden equivocar. Y es mucho más fácil acercarte y decirle, pues igual que tú estás, a mí también me sacaron 1 año y medio del salón de clases yo como maestra y tampoco tengo idea de qué estamos haciendo. Entonces tenemos dos opciones. O le echamos ganas todos, sí, o nos va a llevar claro, la tostada porque no le estamos echando ganas todos. Y reducirlo, independientemente de la edad que tengan, tratar de decir las cosas en el lenguaje que lo puedan entender. Por ejemplo, para los niños pequeños hubo muchísimo material de qué es un virus. Claro. Pero para los niños adolescentes, sobre todo para las edades del medio que son preadolescentes, diría finales de primaria, primeros años de secundaria, era así como, espero que ya sepas que es un virus. Claro. Pero pues si no lo sabes, pues averígualo. Entonces, ¿cómo también acercarnos a ellos y recordar que y esto no es en la pandemia, sino en general, la comunicación con un adolescente no empieza a los 12 años, no empieza a los 13 años. Tu relación con un adolescente está basada en todo lo que pasó antes. Claro. Entonces, como maestro sí, tú lo recibes a los 12, 13 años, pero como mamá, papá, cuidador primario, tienes que empezar a crear la relación desde que son mucho más chiquitos, porque si no, de repente a los 15 años es así de, ahora sí vamos a tener una conversación tú y yo, nunca me hiciste caso, nunca tuvimos este vínculo afectivo, nunca tuvimos estas relaciones de servir y devolver que se dan mucho en la primera infancia, yo te hago un gesto y tú me lo respondes, yo te digo algo y tú lo respondes, y de repente ya quieres tener una relación conmigo. Entonces creo que la pandemia nos trajo a la luz el hecho de esto, de que esperamos mucho tiempo para empezar a considerar a los niños, las niñas y a los adolescentes como personas individuales, y de repente, mágicamente, a los 18 años, porque a los 17, 365 no eres un adulto, y a los 18 ya tienes que resolver el resto de tu vida. Claro. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo me acercaría a ellos? Honestamente, y diciéndoles, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está molestando? Y siendo muy abierta a que también me van a retar, y también me van a decir, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, y no, perfecto, vamos a tratar de resolverlo juntos. Tratar de hacer claro el que sí, yo soy un adulto y tú eres un adolescente, y tenemos diferentes roles, pero tu opinión es tan valiosa como la mía, aunque al final la decisión no la vayas a tomar tú porque yo tengo más experiencia, pero voy a considerar lo que tú me estás diciendo. Claro, sí, por supuesto. Además que también no nada más se lidió con un virus, ¿no? Sino que también lidiaron con pérdidas. Total. Que no entendían, porque pues el adolescente puede entender que es un virus, pero no puede entender por qué el virus se llevó a la mitad de su familia, ¿no? Total. ¿Qué papel juegan las instituciones educativas en todo esto post pandemia? ¿Qué políticas, qué medidas se deberían de tomar en las escuelas y qué importancia le deberían de dar los programas, ya sea sociales o educativos, para que esto vaya mejorando con el tiempo y que no sea un problema que se quede ahí estancado? Ok, primero reconocer que las instituciones educativas están hechas de personas que también vivieron pérdidas, claro, que también estuvieron asustadas, que también no podían regularse porque estaban sucediendo cosas para las que nunca nos habíamos preparado. Y entonces también creo que cualquier programa que tratemos de poner desde gobierno, desde sociedad civil, desde donde sea, tiene que entender esto. Tenemos que hacer un proceso paralelo para trabajar con los adultos y con los niños. Porque también se me hace que de repente creemos que los adultos lo tienen todo resuelto dentro de las instituciones educativas, y yo como maestra también puedo haber perdido a mi pareja, puedo haber perdido a mis hijos, puedo haber perdido familiares, puedo haber estado en una situación difícil económicamente y tengo que regresar al salón de clases sin lo mismo, ¿no? Claro. Sin haberme podido regular antes. Claro. Entonces, cualquier programa tiene que estar trabajado hacia las dos partes, hacia habilidades socioemocionales de los adultos, hacia habilidades socioemocionales de los niños, las niñas y los adolescentes. Ya para casi finalizar, ¿tiene algún nombre esto? O sea, no sé, ya sea estrés postraumático, ¿tiene algún nombre, algún síntoma, algo como que lo podamos nombrar? No sería estrés postraumático porque eso se depende de cada una de las personas. Lo que sí es trauma. Okay. Trauma se define como cualquier situación que sobrepasa las capacidades de una persona para regular
lo que está sucediendo alrededor de ella y la afecta en su bienestar. Entonces, hay un trauma sistémico que se quedó no solo en México, sino a nivel mundial, de no pudimos controlar lo que nos estaba pasando. ¿Cómo se trabaja eso? Trabajando en habilidades socioemocionales, y es súper fácil. Una de las cosas que yo me acuerdo que siempre me decían desde chiquita era respira, regresa a tu centro. Sí. Y ya sé que suenas como súper zen y a lo mejor no lo creemos a veces, pero simplemente el hecho de poder parar y decir, voy a respirar y no me voy a preocupar de nada más, ayuda mucho también a nivel científico. ¿Por qué? Porque oxigenas el cerebro, porque empiezas a regular tu respiración y eso baja los niveles de estrés en tu cuerpo. Claro. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. De nuevo, te repito, desde Enseña por México nosotros estamos trabajando con muchas otras organizaciones que traen programas muy fuertes de cómo regularse socioemocionalmente. Una organización que se llama Atentamente acaba de sacar todo un estudio acerca de habilidades socioemocionales y todo un estudio acerca de cómo se puede trabajar esto, y lo más fácil es en el celular vienen un chorro de cosas, en una compañía que no voy a decir cuál, pero hay todo una serie acerca de regulación de emociones. Entonces, lo primero es reconocer que sí hubo un desgaste de emociones y decir, sí puedo sentir estas emociones, porque ahí entran en juego muchas otras cosas que como seres humanos nos han dicho que no podemos enojarnos, o no podemos estar tristes, no podemos gritar, o no podemos no sé qué. Entonces, primero que nada decir, soy un ser humano, tengo emociones, y como tal voy a reconocerlas para poder ayudar a quien sea que esté alrededor de mí, a los adultos, a los niños, a las niñas, a también reconocerlas. Perfecto, pues qué tema tan interesante y qué amplio. Entonces me gustaría mucho que le compartieras, perdóname, al público del Capitalino, cómo te podemos encontrar, dónde nos podemos informar más, redes sociales, todo lo que nos puedas compartir, por favor, para poder seguir educándonos, porque es muy importante. Completamente. Nosotros, como les dije, yo formo parte de Enseña por México. Nos pueden buscar en cualquier red social como Encena por México, porque la ñ no cuenta. Okay. A mí me pueden buscar como Brenda Bernaldez, o me pueden escribir a mi correo, que es brenda@encenapormexico.org. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo, y seguramente muchas de las personas que van a esta entrevista, van a decir, yo no tenía idea de esto, yo estaba presionada por la lectoescritura y el problema viene como de un fondo. Entonces, pues te quiero agradecer mucho, y ya lo saben, amigos, si quieren saber más, entren al sitio, busquen en redes sociales. Hay que utilizar el celular también para cosas que nos sirvan y que nos sirvan para seguir educándonos. Muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, El Capitalino MX. Hasta la próxima.